Bueno, tenemos en Skype a Sebastiana Barraez, periodista sumamente bien informada y además sumamente valiente. Le acaba de decir hace cuestión de horas al mundo entero lo de la Operación Naranja en la frontera colombo-venezolana y tiene alborotado a buena parte de la gente. ¿Qué es eso de Operación Naranja? Cuéntenos. Bueno, realmente más que una operación es una fase. Alerta naranja es la cosa, Sí, no operación. pero es una fase, es la segunda fase de una directiva que consiste en colocar en alerta a la Fuerza Armada ante una situación de peligro que en este caso, entiendo por lo que dijo Nicolás Maduro, se trata de la posible incursión por parte de Colombia de alguna agresión de tipo militar por la frontera hacia Venezuela. Ahora bien, ¿qué es esto, esta cosa que él llamó alerta naranja? Lo primero que llama la atención es que en la Fuerza Armada pocos conocen qué significa eso, pero no es nuevo. En el año 2012, entonces general en jefe Rangel Silva, que es hoy el gobernador del estado Trujillo, emitió la primera directiva donde se contemplaban las tres fases en un momento de agresión, o sea, son tres fases para la preparación de la presta operacional. La primera fase, que es la amarilla, significa que se le da una alerta a la institución castrense que deben estar atentos, que debe prepararse el personal, y cuando se da la alerta naranja es porque deben disponerse una serie de medidas para prepararse ante la agresión que, por supuesto, en caso de materializarse, pues activaría la tercera fase, que es la roja. Ahora, Napoleón, hay una cosa que es muy importante en esto y que tu audiencia la pueda entender. Se supone que las fases están identificadas como 1, 2 y 3. La primera amarilla, la segunda naranja y la tercera roja. El problema es que nadie supo decirme en la Fuerza Armada, y yo tampoco lo sé, cuándo fue que se activó la primera fase. Es decir, ya está la segunda, pero no sabemos cuándo se activó la primera. Pero más aún es que hay una gran confusión. En Venezuela se están recogiendo firmas para lo que se llama la jornada No Más Trump. Y esa jornada ha involucrado tanto a militares como a civiles. Es decir, se ha ubicado, se ha identificado a Donald Trump, a los Estados Unidos, como un enemigo, como enemigo número uno por las agresiones, bloqueos que considera el gobierno que ha habido contra Venezuela. Lo curioso es cómo es que no se ha activado ninguna operación especial en relación con Trump, pero se activa con Colombia. Y lo más raro aún es que se activa después que aparecen tres miembros destacados además de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, activándose como guerrilla, y además pues surge la respuesta por parte de Colombia diciendo que en nuestro territorio hay presencia de esos comandantes guerrilleros y que incluso ese video se pudo haber grabado en Venezuela. Uno ante esa situación se pregunta realmente qué busca Nicolás Maduro con el anuncio de esta segunda fase que, entre otras cosas, debió haber cumplido en su primera fase, por ejemplo, con el cupo completo de las vacantes en las diferentes instalaciones militares del país. Bueno, pues eso no se ha cumplido. Es decir, uno de los requisitos esenciales para la activación de la amarilla es que deben activarse todo lo que tiene que ver con el personal militar en las diferentes instalaciones militares. Ahora bien, si eso no se ha cumplido, ¿cómo es que pasamos a la fase naranja? Y no sé en qué momento pasaremos a la fase roja, pero que hay una situación particularmente de incertidumbre en la institución castrense, la hay. Aquí nadie está claro realmente cuál es la situación, y quiero además demostrar otro hecho que es evidente de qué fue lo que sucedió
en el momento en el que Nicolás Maduro le anuncia a la Fuerza Armada, o en este caso al comandante estratégico operacional, la activación de esa primera fase. Bueno, que minutos después, al terminar el acto, y yo reflejé la lista de lo que Remigio Ceballos le notifica a los diferentes comandantes de las redes y las ODIs del país, les notifica por un mensaje de WhatsApp. Es lo que me indica que ni siquiera estaba planteada la posibilidad de que eso pudiese suceder, porque, como dije, tampoco aparece activada la primera fase, que es la amarilla. Ahora, si a eso le sumamos la acusación de que Guaidó es culpable de haber perdido la Guyana, ¿no? Que también es otro absurdo, vamos a estar claros, con lo cual entonces estaría reconociendo que el verdadero presidente es Guaidó, que es el culpable de que lo que tenía que hacer Maduro, ya que es el presidente oficial reconocido por las Naciones Unidas, ¿ok? Tenía que haber hecho, no lo hizo, sino que tenía que hacerlo Guaidó. Eso por un lado. Pero el allanamiento en las últimas horas de casas de varios de los funcionarios elegidos por Guaidó y que están en el exterior para no ser perseguidos, el allanamiento de sus casas, ¿no será que todo esto es parte de un espectáculo, de un show, mientras ellos, por un lado refuerza todo lo que es los grupos de extrema izquierda, tanto religiosos como no religiosos, Hezbollah, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, etcétera, más que estén esperando una reacción violenta de Colombia contra Venezuela? Porque además, si Colombia, esta es la segunda cosa que te planteo, el segundo punto que te planteo, si Colombia decidiera incursionar, como lo hizo, por cierto, con Ecuador, pero cuando Álvaro Uribe, en parte del territorio venezolano, ¿es la Fuerza Armada venezolana la que está en condiciones para enfrentarse a ellos, que está prácticamente desarmada y, como tú dices, no está llamada en su alerta amarilla? ¿O son los grupos revolucionarios colombianos los que tienen la experiencia de décadas de estarse enfrentando justamente a ese ejército colombiano? Bueno, a ver, dos cosas. Una es, yo también creo que ese interés de señalar al presidente de la Asamblea Nacional como determinante en el que está regalando el Esequibo a través de unos acuerdos con alguna empresa, y todo parte de una comunicación o de una llamada telefónica, pues la verdad creo que entra bastante suspicacia. Yo no voy a entrar a defender a Guaidó, porque creo que él no necesita que, por supuesto, yo lo defienda, y tampoco yo lo voy a hacer, pero sí creo que es una tamaña irresponsabilidad y demuestra flaqueza por parte del gobierno, porque pretender culpar o responsabilizar a una persona a la cual han descalificado reiteradamente en lo que va de año, diciendo que independientemente de una cantidad de cosas, está en una situación ilegal, que no lo han querido reconocer, y sí, tal igual, como tú dices. Perdona, igual que la Asamblea Nacional, ellos tampoco reconocen la Asamblea Nacional, o sea que están reconociendo a Guaidó y a la Asamblea Nacional con esas declaraciones que yo creo que es puro bla bla, pero bueno. Claro, yo también creo eso. Creo que ellos están tratando, como lo hizo Jorge Rodríguez, están tratando de crear actos de distracción para no dar una respuesta a lo que de alguna manera los venezolanos estamos esperando, que es, porque no causa suspicacia que ante el hecho del pronunciamiento de la FARC y de esta nueva reedición de la guerrilla colombiana, el gobierno venezolano no se pronuncie, la Fuerza Armada tampoco se pronuncia, pero mientras tanto en la frontera están desocupando una aldea, no se sabe con qué intenciones, en Ureña, que es una de las fronteras vivas más activas de América Latina, y no hay una respuesta. Pero además de eso, resulta curioso que quien da respuesta diciendo que ya hay 3.000 militares
en la frontera listos para actuar con la activación de la fase naranja no es precisamente el alto mando militar y tampoco lo hace el jefe de la región de defensa integral, sino que lo hace Freddy Bernal. Y Freddy Bernal no es más que un policía que tiene un cargo nombrado a dedo por este paralelismo que le han creado a algunos gobiernos de oposición. Entonces Freddy Bernal simplemente lo nombró Maduro como supuesto protector del Táchira, pero ¿cuál es la figura de peso que tiene Freddy Bernal como para ser la persona vocero militar que le diga al país que ya hay 3.000 militares en la zona de frontera? Y lo otro que resulta absolutamente asombroso es que 48 horas después del anuncio que había hecho Maduro, yo me comuniqué tratando de pulsar un poco qué tanto se había movilizado, y para mi sorpresa había gran cantidad de unidades militares que ni siquiera habían emitido la orden para ese momento. Había gente que ni sabía, militares que no sabían que esa alerta naranja se había activado. No, lo que se tienen que cuidar es los colombianos de una incentivación de la guerra de guerrillas, ¿no?, de esos grupos de extrema izquierda, que no son de extrema izquierda, lo que son es unos narcotraficantes y unos asesinos y punto, que no pueden convivir en democracia, en un país libre, ni saben trabajar más que matar o secuestrar, etcétera. Pero bueno, lo que se tienen que cuidar son los colombianos de que estén reforzando a todos esos grupos en Venezuela. Claro, también hay un detalle que yo creo que pudiese ser determinante en este caso, que es que no se le vaya a ocurrir a alguno de estos grupos en la frontera, sobre todo grupos guerrilleros que están ahora bien asentados en territorio venezolano, se les ocurra propiciar una acción de tipo militar para hacer ver como una provocación del lado colombiano hacia Venezuela. Y en este caso tampoco es que quiera defender a los colombianos, porque se supone que uno debe defender a su patria y a su país, y yo defiendo al mío sin duda alguna. Nosotros es verdad que hemos sido durante años agredidos por grupos colombianos, tanto la guerrilla como los paramilitares y las bandas criminales. Pero hay un hecho que es clarísimo. En estos momentos, esos grupos irregulares están en nuestro territorio y esos grupos están enfrentados con el gobierno colombiano, pero también le prestan apoyo y amparo a la revolución bolivariana. Entonces, ¿qué es lo que uno pudiese presumir? Que los grandes ganadores de un enfrentamiento en la frontera no seríamos ni los venezolanos ni los colombianos, serían los grupos irregulares, los grupos de la guerrilla, del narcotráfico, de los paramilitares y las bandas criminales que operan a todo lo largo y ancho de la frontera. ¿Y por qué ellos serían los grandes ganadores en un enfrentamiento? Bueno, porque resultarían, por una parte, debiéndole un favor a la revolución bolivariana, y por otra parte estarían atacando al ejército colombiano y al gobierno colombiano, estarían propiciando una agresión que ante el mundo se vería no del ejército colombiano contra fuerzas irregulares colombianas, sino de las fuerzas colombianas militares contra Venezuela o contra fuerzas regulares venezolanas. Porque algo que está ocurriendo terrible en la frontera es que muchos de esos funcionarios, que aparentemente son funcionarios militares venezolanos, se están presentando a los diferentes operativos encapuchados. Por lo tanto, uno no sabe si realmente son militares, y en algunos casos estoy segura que no lo pueden ser, o bueno, por lo menos tendrían muy mala preparación, o tendrían una preparación más característica de grupos irregulares que del ejército venezolano. Entonces hay nosotros estamos en una situación muy delicada, porque más allá de que nuestra Fuerza Armada pueda no tener la preparación, pueda en estos momentos no estar lo sólida y lo cohesionada que debería para enfrentar una acción militar desde Colombia o desde cualquier país extranjero, la verdad es
que sí hay muchísimos intereses que les encantaría y que propiciarían una situación de este tipo en la frontera para salir ganando esos grupos, para salir ganando intereses que están instalados en toda la frontera y donde yo estoy segura que no es precisamente los venezolanos o los colombianos quienes saldrían ganando en este caso. Me refiero desde el punto de vista formal. Ok, pero por otro lado, una intervención armada de esos grupos guerrilleros colombianos y del Hezbollah, pero especialmente por la FARC y por el ELN en territorio colombiano, ¿no? Teniendo como sede Venezuela y el amparo del gobierno venezolano, porque públicamente inclusive los han invitado a estar, nada menos que Maduro, estar en Venezuela, que eran bien acogidos, o sea que ya se sabe que los están apoyando. No es una justificación, ¿no? Internacional como para pedir la intervención sobre Venezuela por la agresión que siente Colombia. Mira, no sé si eso puede utilizarse como una excusa. Lo que sí sé es que Colombia en estos momentos está atravesando por una situación interna, tanto política como por la situación militar, que yo no la veo dispuesta o en condiciones de tenernos a nosotros como una prioridad. Yo creo que Colombia tiene gravísimos problemas internos que resolver y que no es precisamente Venezuela una de sus prioridades. No, ya va. Yo no digo que Colombia pida eso para ayudar a Venezuela o no, sino que si hay una intervención armada notable del ELN y la FARC, ¿ok? Que dicen que se habían disuelto, que yo tampoco lo creo que esto es parte del juego y esos acuerdos de paz fueron parte del juego, lo que quisieron hacer en Venezuela o siguen haciendo, espero que no con los diálogos de Barbados y demás, pero ok, si ellos intervienen militarmente y se enfrentan a el ejército colombiano viniendo de Venezuela con el amparo del gobierno venezolano, ellos pueden decir, como exige el TIAR, que ellos tuvieron una intervención militar, que es lo único por lo cual se puede pedir, ¿no? Eso que llaman ayuda humanitaria. Creo que perdí el... Te pasaste, Sebastián. O sea que a ti cuando te llaman suena una marcha militar. Algo así, algo así. No te burles, chico, que se ponga la seriedad. Que el tema es muy serio. Ajá. Mira, a ver, es que yo no creo que ese escenario se esté dado así. Yo más bien presumo que el que tiene un interés fundamental en que ocurra algo y a quien pudiera beneficiar, en tal caso, sería el propio Nicolás Maduro, porque estamos a las puertas de la Asamblea General de la ONU. ¿Quién más para presentarse como mártir y como víctima de la agresión ante el mundo si sucede algo a nivel de frontera que el propio Nicolás Maduro? O sea, lo que quiero decir es que todo pareciese estarse dando en razón de crear una situación en la frontera para que nosotros como Venezuela aparezcamos como agredidos por grupos militares colombianos, y existiría la justificación tomando en consideración que se han elevado un poquito los discursos después de la situación de los dirigentes o de los líderes guerrilleros de la FARC, sobre todo en el caso de Colombia hacia Venezuela. Entonces, yo creo que lo que debemos contar que eso pudiese suceder porque le conviene, sin duda alguna, a Maduro, le conviene al gobierno, obtendría unos puntos de simpatía en algunos sectores porque lo podrían hacer ver como que fue intencional la agresión por parte de Colombia, que el gobierno ha venido repitiendo, tiene ganas de meterse en territorio venezolano, tiene ganas de una incursión militar, ha preparado, ha dicho, y ya han sucedido, Napoleón, una serie de hechos en la frontera que el gobierno colombiano no los ha reportado como tal,
tratando de no elevar precisamente esa situación. Y sé, por ejemplo, de algunos casos más concretos de los que yo conozco, en el caso del río Táchira, varios hechos, sobre todo de incursión de militares nuestros hacia el territorio colombiano, sobre el ataque contra algunos civiles, tratando, digamos, como de crear alguna situación que eleve la diatriba entre Colombia y Venezuela. Yo creo que eso no es casual y por eso insisto que esos grupos que están instalados en la frontera, especialmente los grupos de la guerrilla, como el caso de los Pelusos y el caso del Ejército de Liberación Nacional, les encantaría crear una situación de esas porque le daría la justificación a Venezuela ante el mundo de que nosotros fuimos agredidos por parte de Colombia. Bueno, Sebastiana, muchísimas gracias y por haberle informado especialmente a los militares venezolanos lo que es el alerta naranja. Ese es el colmo, que no estuvieran informados y ni siquiera de la alerta amarilla. De verdad que muchas gracias, como siempre, excelentemente bien informada y un abrazo, ¿sí? Okay. Gracias a ti, Napoleón, y a tu audiencia. Gracias. Un abrazo.